buenos días a todos, a todas. Nos da mucho gusto que se hayan sumado a una de nuestras actividades con las cuales estamos iniciando este año. También quiero agradecer todo el apoyo tanto de los docentes, de los estudiantes que han estado trabajando también para poder hacer posible esto, y también a la maestra Ignacia Morales Reyes, quienes también nos ha ayudado en toda la gestión y organización y vinculación con las otras universidades. El seminario, o dando continuidad ya a lo que se ha convertido en parte de nuestra oferta de seguridad internacional de Medio Oriente y Magreb, se estará realizando el día lunes, el día miércoles y jueves. Todo será de manera virtual. Les comento que se dará una constancia con la participación y la asistencia del total de todas las sesiones, y pues más que nada también compartirles que estamos muy seguros que esto va a ser como un enriquecimiento. Son temas que tienen que ver con parte del contexto, no solamente local y nacional, sino sobre todo internacional, cómo es que se van dando estos diferentes giros a nivel geopolítico, y un poco también poder escuchar otras voces, ¿no? La idea de poder contribuir con otras universidades es tener pues un acercamiento hacia otras voces, hacia otros puntos de vista, y también lo que nos pueden compartir desde sus diferentes disciplinas. Así que para no quitar mucho tiempo y ya poder ir como a lo que es lo más interesante de este día, damos por inaugurado el inicio del Seminario Permanente de Seguridad Internacional de Medio Oriente y Magreb, y se daré la palabra a nuestra compañera María José Gálvez, que va a estar presentando a el primer ponente del día de hoy. Adelante, Majo. Gracias. Maestra Ignacia Morales Reyes, profesora e investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los trabajos que ha abordado son Migración Internacional de Mexicanos a Estados Unidos, Mujeres en la Migración y Transnacionalismo, además de conferencista en diversos congresos, miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, perfil PRODEP, miembro del cuerpo académico BUAP CA 359, Estudios Históricos Sociales, Territorio, Migración, Lengua e Imagen, egresada del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, BUAP, Universidad Nacional Autónoma de México, y especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Le cedo la palabra, maestra. Perdón, solo se me estaba olvidando comentarles la dinámica de la sesión. La maestra Ignacia nos estará dando una charla alrededor de 30 a 40 minutos. Después habrá una sesión de preguntas, comentarios. Les invitamos que puedan escribirlos tanto en el chat o, en dado caso, levantar la mano. Nuestra compañera María José nos va a estar ayudando a moderar esta segunda parte. Y bueno, ahora sí, adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, maestra Diana. Y bueno, también nos va a estar ayudando, ¿quién más dijimos? Bueno, nos va a estar apoyando también Juliana para el tema de las preguntas. Así que si hay preguntas, pueden mandarlas al chat o enviarlas a María José y les damos respuesta más adelante, por favor. Y bueno, pues es un gusto escucharlos esta mañana para esta conferencia, y pues bueno, vamos a iniciar para cubrir también, dije la maestra Diana, los tiempos. Y bueno, les voy a presentar mi pantalla para que podamos ver algunos puntos importantes y podamos ir abordándolos. Ahora se las presento. La ventana, cancelar. Esperen un momento. Vamos a darle acá. Cancelar. Muros. Acá está. Bueno, ahí sí. ¿Ya la ven? ¿Pueden verla? Sí, maestra. Ok. Ok.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, el tema que voy a exponer se llama la perspectiva de frontera, movilidad humana y seguridad internacional. Todos estos trabajos que van a ser presentados es el resultado de la colaboración con la Universidad Europea de Madrid, el Instituto para Investigaciones sobre la Globalización de Marroc, que está en Marruecos, y bueno, hemos hecho un equipo de colaboración muy importante a raíz de nuestras actividades de la propia licenciatura, pero también que está ligado a parte de su formación en el área de relaciones internacionales. Y bueno, creo que hemos hecho esta parte de transición de abordar, creo que en seminarios pasados, estos temas que tienen que ver con la parte histórica, la parte política de la región del Medio Oriente y Magreb, para tener la perspectiva completa y la perspectiva global, que era algo que nos hacía falta dentro de nuestra propia formación como politólogos. Entonces, creo que esto nos ha venido como a reforzar muchos conocimientos todavía. Y hemos pasado a esta parte de la transición sobre seguridad internacional, que yo creo que es uno de los temas emergentes y urgentes para seguir abordando. Entonces, esta conferencia está relacionada a este tema. Sí, en un principio creo que parece muy complejo abordarlo porque tiene que ver precisamente con esta región del mundo, pero creo que también desde el análisis histórico, político, económico y social, sí tiene que ver mucho con nuestras realidades aquí en México. Entonces, en un principio, abordar los temas de frontera en principio es muy difícil, es muy complejo, porque estamos divididos, cada estado nacional tiene sus propias fronteras y cada estado nacional tiene sus propios intereses, pero también está ligado a temas de la movilidad humana, los desplazamientos y qué es lo que pasa en esas fronteras territoriales. Y en la última parte, la parte de seguridad internacional, que esta es la que se complejiza aún más por las características que tiene. Bueno, quiero comentarles que a principios del siglo XX surge una tendencia sobre estos estudios de fronteras territoriales como puntos cruciales de análisis geopolíticos. Creo que antes de la caída del muro de Berlín no se había analizado tanto como este tema, o no era como algo que exigiera en ese momento como estudios académicos o de investigación como mucho más profundos por las propias condiciones que estaba viviendo el mundo. Pero a partir de este siglo sí hay un cambio muy importante, y es cuando se empieza a ver la importancia de estudiar estas fronteras. Entonces, dentro de esto, las fronteras son territorios conectados hoy en día por la globalización, y cada frontera tiene o está inscrita en hechos históricos, hay redireccionalidades políticas de los estados, hay una emergencia de protección de las fronteras nacionales, y la consecuencia o el hecho viene desde la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente con la Guerra Fría es cuando se empieza a tomar estos puntos importantes. Bueno, hay algunos autores que abordan el tema de fronteras, y uno de los importantes es el doctor Albites, y lo denomina como regímenes de frontera. No nada más el propio concepto, sino que son regímenes porque abarcan otras características, abarcan tiempos diferentes, abarcan características diferentes. Cada frontera nacional va a tener estos intereses particulares. Entonces, se piensa en el perímetro o límite que divide a los estados, conformando por diferentes cruces fronterizos, y también un espacio entre límite entre una región. A menudo dice es un área funcional, por ejemplo, el área de trabajo de relaciones sociales, culturales, y también es un estado institucional que determina como territorio del estado. ¿Sí? Quiere decir que hay en estas fronteras hay un conjunto de elementos importantes, como van a ser los temas culturales, los temas laborales, los temas de seguridad nacional, pero también hay otros tipos de problemas todavía mucho más complejos que pasan en estos espacios territoriales. Bueno,
Otro punto importante es que las fronteras también se definen por sus aspectos geopolíticos y estratégicos respecto al sentido de la seguridad territorial. Y creo que este es el punto central. ¿Por qué? Pues porque cada Estado nacional va a tener sus propios intereses, pero también juega mucho el tema de la geopolítica, de la historia, de lo que pasó anteriormente, de que si hubo una redefinición de las fronteras y hacia adelante también tienen una prospección respecto a las fronteras y estas son muy, dijéramos, como cuidadas de manera muy, muy específica. Algunas fronteras son todavía respecto a la seguridad, parecen muy agresivas, otras no tanto, pero en sí lo que pasa es que tiene que ver con sus temas geopolíticos y cómo defienden esta parte de soberanía y haciendo alusión a esta parte del nacionalismo. Bueno, otra parte interesante dentro de esto es que hay mayor control de sus fronteras en cualquier parte del mundo, ya sea para evitar la llegada de inmigrantes indocumentados, salvaguardar el territorio del crimen organizado, porque no es exclusivo de México el tema del crimen organizado, también hay en muchas otras partes del mundo. También, sobre todo también en el Medio Oriente, creo que ese es un tema también que se va a analizar posteriormente, y también para evitar el tráfico de armas, que eso es algo que nosotros conocemos en temas de política, lo hemos analizado en algunas clases, y también el tráfico de personas, y en el Medio Oriente y en Estados Unidos específicamente, hay un control para evitar la llegada de grupos terroristas, en donde los gobiernos lo que hacen es invertir mayores recursos económicos estatales, nacionales para su seguridad. Ahora, el tema de los grupos terroristas creo que se acentúa más a raíz de lo que sucede en el 9/11 con la caída de las Torres Gemelas, y es aquí en donde el mundo empieza en un periodo de tensión mucho mayor respecto al cuidado de sus fronteras nacionales. Ahora, dentro de estas fronteras territoriales se entiende también como un conjunto de funciones en donde se ejerce el poder del Estado sobre un espacio determinado, en donde hay acciones institucionales que derivan de sus gobiernos y en donde se ejercen esas decisiones respecto a sus problemas fronterizos. Estos problemas que mencionaba hace un momento respecto a el cuidado de la llegada de inmigrantes, que tiene mayores restricciones, el tema del tráfico de armas, de personas, de grupos terroristas, tienen que ver mucho con cómo el Estado va a ejercer sus políticas sobre sus propias fronteras. Obviamente que son acciones institucionales y estas tienen que ver mucho también con la colaboración y la cooperación internacional con otros estados o con los vecinos a los que rodea el país. Bueno, a partir del 9/11, con el ataque de las Torres Gemelas, hay un cambio en el sentido global respecto a ese cuidado de los límites territoriales. Antes se daba, pero a raíz del 9/11 todavía fue mucho más agresivo, fue todavía mucho más determinante, y es aquí en donde hay un replanteamiento, en donde se preguntan los gobiernos y sobre todo en este caso en el de Estados Unidos, voltea y analizan esta función del cuidado de sus fronteras, y entonces lo que va a pasar es que se vuelve todavía mucho más exigente en trámites, en acceso, en saber quién está en su territorio, por qué fronteras van a entrar, y para el caso mexicano, pues se dan cuenta que la frontera que tenemos en el sur, pues es muy compleja. Sí, pero también en este momento ellos se dan cuenta que también hay otra frontera, sí, lo que es la frontera sur de México todavía es mucho más difícil para poder controlarla. Entonces hay como una mirada hacia dos fronteras, ¿por qué? Pues porque somos vecinos, no va a ser lo mismo el tema fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. Aquí es como, dijéramos, un poco mucho más ligero en temas de restricciones, en temas de pasar la frontera, pero en el otro caso mexicano empezó a tener dijéramos, todas las restricciones posibles de acuerdo a lo que se estaba viviendo en ese momento. Y a raíz de esto, también otros países en Europa empiezan a dar esa vuelta, ¿sí? Esa mirada hacia ver qué es lo que estaba pasando, sobre todo en la Unión Europea, empiezan, creo que
a ser como mucho más estricto en el sentido de quién atraviesa en el espacio europeo, quiénes entran, y a raíz de esto también empieza un tema de estigmatización y se empiezan a crear prejuicios respecto al mundo árabe, ¿sí? Y aquí creo que también ese es un detonante importante. ¿Por qué? Pues porque entonces empezamos a tener una visión completamente diferente, nos empiezan dijéramos, a bombardear con información que únicamente tenía que ver con lo que pasaba con nuestros vecinos en Estados Unidos, ¿sí? Pero no veíamos como la otra parte de la historia. Entonces creo que esto lo ponía todavía más como en desventaja, ¿no? Hasta que mucho tiempo después empieza a analizar realmente qué es lo que pasaba en otra parte del mundo y si realmente se tenía que ver mucho con o el discurso de lo que se decía del gobierno de los Estados Unidos hacia el mundo árabe, si realmente era ese el punto, pero yo creo que no, creo que también empezamos a vivir un mundo mucho más conectado y entonces esta conectividad, el tema de tener mucho más acceso a la información, viene a desmitificar y a quitar como estos estigmas y prejuicios que se tienen sobre el mundo árabe, y creo que eso es muy importante para podernos entender y también entender y reflexionar que tenemos problemas nacionales y problemas internacionales que son comunes, ¿sí? También tienen fronteras, nosotros también tenemos fronteras, tenemos problemas de todos tipos, pero también ellos los tienen. Entonces, creo que podemos analizarlo desde ese punto de vista. Bueno, ahora, ¿cómo proteger las fronteras nacionales y mejorar los sistemas de seguridad nacional o internacional? Creo que uno de los primeros puntos que se analizan, sobre todo en Estados Unidos y también la Unión Europea, es el tema de la cooperación internacional con los vecinos, ¿sí? ¿Quiénes están alrededor de estos países? ¿Qué están haciendo respecto al cuidado de sus fronteras? Las fronteras internacionales, ¿sí? Y otro punto es que van a crear mecanismos de control tecnológicos mucho más específicos. Si antes del 9/11 no se tenían como tal, si antes del 9/11 no eran tan exigentes y tan precisos, creo que a partir de este momento, no nada más los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo y sobre todo los países desarrollados, empiezan a crear estos mecanismos tecnológicos, empiezan a tener una mirada de control mucho más específica para evitar todos estos problemas que les competen a las fronteras. Y creo que aquí es donde lo complejizan mucho más todavía. Ahora, otro punto que va a pasar en este momento es la militarización de las fronteras. Creo que eso nosotros lo hemos vivido desde esta parte del mundo. Hemos visto cómo se militariza la frontera, aunque hay un dato interesante aquí. Aparentemente es con la llegada de Donald Trump cuando se hace como mucho más presión sobre las fronteras, y se acuerdan que había mucho este discurso de militarización fronteriza y de no dejar llegar inmigrantes y traficantes y demás, y el discurso del gobierno de Donald Trump era ese, ¿no? Los mensajes, nosotros lo vimos en las redes sociales, en todas partes se hablaba como de esta relación ríspida y no había una cooperación internacional como tal. Pero creo que todavía nuestra frontera, creo que no es la primera vez que estuvo militarizada. Por el 1924 estuvo militarizada por primera vez se tuvo un ejército de los Estados Unidos en la frontera entre México y Estados Unidos, que venía precisamente del tema de la Revolución Mexicana. Entonces creo que hay ese dato. De repente dicen, no, pues es que es la primera vez que se militariza. No, ya hubieron otros momentos importantes también en nuestra historia que nos dan cuenta del tema. Ahora, creo que el tema aquí, cuando el gobierno, al menos de Estados Unidos, pone seguridad y la militariza, creo que es aquí todavía mucho más complejo, porque entonces tenemos que sumarle el cuidado de la frontera, militarizándola, más estos mecanismos de control tecnológico que va a haber en todo el perímetro que nos divide. Bueno, entonces surge una relación también estrecha entre el poder del Estado, el poder económico y el sistema militar. ¿Por qué está interrelacionado? Porque el poder del Estado
el Estado va a tomar las decisiones, ¿sí?, sobre cómo proteger estas fronteras, qué es lo que quiere proteger, cuáles son sus límites territoriales, a qué personas va a dejar entrar, qué quiere evitar, ¿sí? Y entonces se vuelve también un tema bastante selectivo respecto a quién entra a determinados territorios, ¿no? Obviamente que en ningún país quieren a la población indocumentada, no quieren personas que no tengan objetivos o un estándar educativo específico. En este sentido es excluyente, ¿sí? Pero son las propias normas que el Estado pone para aparentemente salvaguardar a su propia población y para proteger precisamente sus límites territoriales. El otro punto es el poder económico. Está vinculado porque el Estado, ¿sí?, por medio de sus autoridades, van a poder hacer esa solicitud de reordenamiento económico para protegerlas, ¿sí? Pero acá el tema va a ser en cuánto dinero, cuánto se le invierte a cada frontera nacional para poder cuidarla. Después del 9/11, cada país que estuvo o analizó mucho más conciencia el tema, invirtió mucho más presupuesto para poder cuidarlas y sobre todo en el área tecnológica. Sí, creo que el ejemplo que tenemos aquí con los vecinos de Estados Unidos, ese es como el punto álgido, es un punto muy importante porque nosotros lo hemos visto desde el tema biométrico, el tema de las huellas digitales, el tema mucho más preciso en cuanto a capturar datos más claros. Y otro punto importante que no se había tomado en cuenta es el acceso a nuestra propia información, a nuestras propias bases de datos, principalmente a las redes sociales. Creo que eso también ese es un punto que se toma en cuenta para el cuidado de las fronteras y de dejar o para saber quién está entrando. Y creo que en este punto también se volvió un poco discriminatorio en ese momento. Y bueno, lo mantuvieron en el gobierno de los Estados Unidos de esa forma, pero era una forma de control. Obviamente que con eso también se requiere más inversión, más recursos económicos para poder articularlo de esa forma. Y el sistema militar, que también esa es otra parte que creo que es todavía como mucho más violenta. Hay un punto en donde yo lo llamo como fronteras subversivas porque pasa de todo, ¿sí? Hay un punto en donde se están interrelacionando el Estado, el poder económico y el sistema militar, pero sobre una población. Pueden ser sobre poblaciones determinadas, pueden ser sobre una población muy, muy específica, pero también tiene estos elementos todavía mucho más violentos cuando hablamos del tema del narcotráfico, el tema de la trata de personas. Creo que eso todavía es otro tema mucho más difícil, pero que está abordado siempre en los temas de frontera. Bueno, el otro punto es que los muros y la seguridad internacional. Aquí encontré varios datos importantes. Al final les voy a pasar algunos datos bibliográficos. Y después de la caída del muro de Berlín, pues se cierra la última frontera indefinida entre el este y el oeste de Europa. Ahí hay un texto muy interesante de Eric Hobsbawm y posteriormente, si ustedes gustan, se los voy a poder hacer llegar para que lo puedan tener. Creo que eso es importante. ¿Siguen viendo la pantalla? Creo que ya no la veo. Sí, maestro, sí se puede ver. Sí, por favor. Okay. Bueno, entonces, ahora, respecto a los muros y la seguridad internacional, es que después de la caída del muro de Berlín, se cierra la última frontera indefinida entre el este y el oeste de Europa, y posteriormente los muros van a surgir considerablemente. ¿Por qué? Pues porque aparentemente con la caída del muro se empieza a vender como una idea de que debía existir un mundo sin fronteras, un mundo en donde todos pudiéramos pasar, en donde no existieran estas barreras ni físicas, no hubieran estas barreras políticas ni económicas ni de ningún tipo, pero parecía como muy utópico, ¿no? Entonces sí hay como una idea después de la caída, pero
creo que es más como, queda más como en el imaginario, como un tema más en la ideología, pero no es que realmente terminara o cayera el muro definitivamente. Creo que posteriormente se crean más muros, ¿sí? Surgen considerablemente y hay unos todavía hay fronteras y hay muros mucho más específicos. Y de muros, pues el que tenemos entre México y Estados Unidos creo que no es el único. Tenemos el muro de Calais que conecta Reino Unido con el norte de Francia, el muro entre México y Estados Unidos, el muro entre Marruecos y España, la frontera entre Ceuta y Melilla. Sí, estos son algunos o todavía más aún los que están entre el muro entre palestinos e israelíes. Creo que esos son algunos de los que se pudieran hablar y que tienen también estos componentes, ¿sí? Entre el aspecto político, el aspecto económico, ¿sí? El aspecto de la seguridad internacional y saber qué es lo que están protegiendo en estas fronteras nacionales. Bueno, ahora les voy a pasar algunas imágenes que tienen que ver con estas fronteras. Parecen fronteras fragmentadas, pero en realidad lo que está pasando es que sí son en este punto tiene que ver más con esta protección y con el acceso o saber a quién están dejando entrar. Y este es el primer muro. Aquí se los tengo, es el muro de Calais entre Francia, ¿sí? Y Inglaterra. Este es el territorio que que tienen que cruzar para llegar a la otra parte, ¿sí? Pero este es como, le denominan como el muro de la vergüenza, pero existe y creo que tienen, la gente que no logra atravesar esta parte de territorio, creo que se queda en la parte de la frontera, pero hacen vida en estas fronteras, ¿sí? Y es una vida, dijéramos, un tipo de vida como en aspectos como de refugiados, pero tampoco tienen esa categoría, nada más es para ejemplificar, pero no es aunque es una frontera determinada, es una frontera clara, pero lo que pasa ahí es que hay personas, hay gente que trata de hacer vida, hay personas que son perseguidas, también son fronteras muy, muy peligrosas. Bueno, la segunda, yo creo que esta les ha de recordar algo. Esta imagen es de la frontera de México y Estados Unidos. Es la frontera que empieza en Tijuana. Empieza en Tijuana y atraviesa, sí, este es el muro, así se ve. Este es como una parte, ¿no? Hay otras partes de Tijuana que obviamente están pobladas y se puede ver el muro, pero desde el lado del desierto, esto es lo que nos está dividiendo. Y cuando hemos escuchado estos relatos de la gente que atraviesa por la frontera y cuando hemos escuchado que atraviesan por el desierto, se refieren a esta parte. Es inhóspito, no hay pues, prácticamente nada, ¿sí? Más que su propia vegetación, pero esta es la frontera que se atraviesa. Hoy en día creo que es menos o se recurre menos al cruce por esta parte del desierto, por lo peligroso que puede llegar a ser, pero hay otras cientos de formas de cómo la gente ha atravesado estas fronteras pese a las restricciones. Bueno, la otra imagen, esta también es una frontera polémica, es parte de Marruecos y España también. Es una frontera que existe, ¿sí? Pero que está dividiendo, pues divide a los dos países, ¿no? Y obviamente, pues esto nos da también una idea de cómo existen estas fragmentaciones y de cómo hay que pensarlas en estos espacios territoriales, pero también son espacios conflictivos, son espacios subversivos, como lo había mencionado, que tienen sus características muy específicas y cada parte del territorio protege, cada Estado nacional va a proteger algo de su territorio, ¿sí? Protegen su soberanía, pero se hace vida en común, ¿sí? Bueno, el siguiente muro, es una imagen que estuvo expuesta en el Museo de Israel y esta imagen es de un fotógrafo que se llama Roy Cooper y es en la Franja de Gaza.
Este es otro de los muros, para que vean que no solamente tenemos el de México y Estados Unidos, también este es otro tipo de muro, precisamente en su frontera, y hicieron una exposición en donde hablan precisamente de este imaginario en donde no debería existir como esta división de muros, o un muro que esté dividiendo y encasillando a un grupo de personas y luego a otro cuando todos necesitamos vivir, ¿no? Creo que ese era el mensaje en esta exposición. Este es en la Franja de Gaza, y otro tipo de muro también es entre Palestina e Israel. Esta es la otra parte del muro, ¿sí? Y son en este mismo territorio del que ya hemos hablado en otras conferencias. Creo que también es un espacio bastante complejo, es un espacio territorial, político, económico, y obviamente quienes pues la padecen pues son sus habitantes. Bueno, y finalmente, cuando hablaba de otros muros que también se van a complejizar mucho más y van a ser todavía mucho más violentos, mucho más agresivos, va a ser el de Macedonia y Grecia. Creo que este es también como de los más agresivos. Todavía no parece que haya tecnificación, pero creo que la imagen sí da del mensaje de cómo estas fronteras están militarizadas, están fragmentadas, pero pues solamente es una franja, pero alrededor existen todos estos elementos y las características de las que hablaba hace un momento. Bueno, ahora, respecto a las fronteras y la movilidad humana, también creo que ese es un tema importante. En el contexto de la globalización, la movilidad humana pues ha ido creciendo, se ha ido moviendo con mucha intensidad, y ha generado también que las fronteras nacionales sean mayormente protegidas para evitar la entrada de inmigrantes, tráfico de armas, drogas, tráfico de personas, entre muchas otras cosas más que pueden llegar a pasar en una frontera. Por eso son subversivas, porque también hay que tomarlo en cuenta que son espacios sociales, espacios culturales, espacios políticos, finalmente son espacios de acción en lo que puede pasar en esa frontera. Bueno, ahora, de acuerdo al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, existen los famosos petroestados, de los que creo que ya hemos hablado en nuestras clases, ya lo hemos ido abordando poco a poco, y creo que en este punto, cuando se refiere a la movilidad humana y a estos controles fronterizos que hay, obviamente van a incrementar estos costos, pero ¿para qué fronteras o para cuáles estados nacionales son los que le van a invertir más, o los que estadísticamente se ve que han ido incrementando el costo en el cuidado de sus fronteras y que son mucho más meticulosos que otros países donde también pasa gente, sobre todo en Sudamérica? Creo que no está tan cuidado el tema de las fronteras como puede estar siendo cuidado en otras partes del mundo. Entonces, son algunos países en donde realmente está pasando este tema de cuidado de las fronteras, en donde hay mayor movilidad humana en este momento, y que esta va a ser la tendencia para esos desplazamientos. Entonces, el primer país tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, tenemos a Qatar, tenemos a Kuwait, a Bahrein y Arabia Saudita. Sí, creo que estos son en esa escala de lo que está pasando en cuanto a movilidad humana. ¿De dónde van a venir estas personas? Pues de Pakistán, de la India principalmente, que son los que van a llegar a estas zonas territoriales, pero también obviamente los controles de seguridad, el acceso a sus países, pues va a ser todavía mucho más restrictivo, mucho más meticulosa, ligada a la tecnología, porque se le está invirtiendo mayor presupuesto. Y creo que esta parte lo está demostrando. Creo que en otras partes del mundo no pasa, o si nosotros nos ponemos a pensar en lo que pasa en nuestra frontera entre nuestra frontera sur, ¿no? Con Guatemala, ¿no? Por ejemplo, cuánta gente atraviesa la frontera, no sabemos, no podemos determinar muchas veces el número de personas que ingresan, que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, porque hace falta un control territorial, creo, mucho más específico, un control de seguridad también,
y obviamente pues con todo esto, o sí viene la gente, se atraviesa, pero creo que el Instituto Nacional de Migración siempre está rebasado, no hay un control muy específico y obviamente con esto vienen otros problemas fronterizos, como el de la seguridad, a quién dejamos entrar, quién está pasando otra vez por la frontera, el tema de la violencia que se va incrementando cada vez más, sobre todo en estos estados del sur de México. Creo que ese es un punto importante, ¿no? Pero tiene que ver con cuánto presupuesto se le está invirtiendo a ese cuidado de la frontera y eso es algo que no se ve en el país. Creo que está siendo dejado y creo que debería ser una emergencia nacional, ¿sí? Para salvaguardar a la población, yo creo, pero no se le invierte. Ciertamente hay programas, los programas nacionales en donde se les brinda apoyo. Sí es cierto, todos tenemos derecho a migrar, a que ingresen a nuestro territorio, pero el tema es que el tema de la empleabilidad, el tema de la seguridad social, cómo los integramos, creo que hacen falta todavía analizar más esos mecanismos para que funcione correctamente. Entonces, creo que detrás de esta parte, creo que también está el tema de la violencia que se puede llegar a generar en esta parte de las fronteras, pero ya les digo, es un tema meramente también económico en cuanto se le invierte al cuidado. Y creo que eso difícilmente podemos tener como datos muy precisos acerca de nuestra frontera sur. Si bien hay programas de Estados Unidos en donde le está invirtiendo al cuidado de la frontera sur porque lo ve como ellos en temas de gobierno lo analizan como que es un tema que también les compete a ellos, es un tema regional, les compete por el tema de Centroamérica, quién entra, quién pasa por México y quién va a llegar a Estados Unidos, creo que les compete y entonces también le han aportado económicamente, pero es insuficiente, ¿sí? Bueno, entonces, ejemplos de cuánta gente va a entrar a los territorios, estos porcentajes en estos países de los petroestados corresponden a cuánta población va a llegar del exterior, de qué países van a llegar, ¿sí? Y se van a centrar para temas meramente laborales, obviamente pasando por los candados de seguridad y creo que eso es algo importante. Bueno, y finalmente el tema, bueno, de las referencias, hay algunas, me falta creo que una referencia respecto al periódico El País, el diario El País, en donde pueden obtener mucho más información acerca de las fronteras nacionales y de muchas imágenes que se han tomado de fronteras mucho más agresivas, otras no tanto, pero finalmente son espacios de poder, son los espacios económicos y son esos espacios en donde suceden estas problemáticas mucho más difíciles y que les competen pues a todos los países. Bueno, y creo que sería todo, y ya me pasé, creo, de los 30 minutos. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Julie. Buenos días, profesora. Gracias por la charla. Y si alguien tiene una pregunta, puede escribirla en el chat o puede hacerla a mano. La primera pregunta se la quiere hacer de la zona guerras. Adelante. La zona de guerras. Ay, me asusta. Hola, sí. Perdón por el nombre. Es de mi canal de YouTube, entonces sí, lo que pasa es que apenas establecí conexión con mi red, entonces no sé si pasaron lista o qué sé yo. No te preocupes, van a poner aquí en el chat van a poner una liga de un cuestionario y con eso te van a pasar lista. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? La siguiente pregunta se la quiere hacer Luis Torres Castillo. Adelante. Gracias, compañera. Buenos días a todas, todos. Muy interesante su charla, maestra. Un tema de mucha importancia. Le agradezco que nos haya compartido su conocimiento. Mi pregunta va
base a la frontera de Estados Unidos y México. ¿Qué tendría que implementar México o qué tendría que hacer Estados Unidos? Porque nos dice que cómo proteger las fronteras, pues es en cuestión de cooperación, ¿no? Para que reduzca el índice de migración ilegal, para que ya no pues haya tanto migrante de manera ilegal. ¿Cómo una manera pues eficaz para que ya no exista tanta migración ilegalmente? Gracias, maestro. Gracias, Luis. Creo que aquí el tema de las fronteras, cuando se abordan desde el tema de gobierno, tiene mucho que ver con este concepto de gobernabilidad de la migración, ¿sí? Y el tema ahí es cuando el gobierno está entendiendo el tema de la seguridad, el tema de cómo está pasando a la gente en el territorio mexicano, pero creo que aún hace falta mucho por hacer. Existe en la Secretaría de Gobernación la unidad de política migratoria que analiza precisamente el flujo de personas que van llegando. Hay una medición muy específica para las fronteras, pero el dato precisamente y el cuidado de la frontera sur mexicana, aunque no hay un muro, pero sí es nuestra frontera, no tienen el dato preciso porque no hay un control, o sea, el número de gente que pasa diariamente no puede cuantificarse a ciencia cierta en este momento. En gobiernos anteriores crearon un programa y estaban siendo registrados un poco o mucho de forma mucho más ordenada. Después del 2018 quitaron esta parte de presupuesto con este tema de los fideicomisos y todo lo que viene a suceder en el país. Y entonces creo que estas universidades y organizaciones que estaban documentando el tema fronterizo en el sur, pues se cae y entonces eso viene a representar un problema porque es un tema de cooperación, primero internacional, un tema de cooperación con Centroamérica, y aunque aparentemente tienen buena relación, pero también entra el factor de dinero, el factor económico, o sea, cuánto le está apostando cada país para mejorar las condiciones interior de su propio país, para generar esas fuentes de empleo y para que haya estabilidad en estos países. Creo que no se está dando, al menos en Centroamérica y tampoco en otros países de Sudamérica. Creo que también es muy complejo en ese sentido. Creo que hoy en día vemos este tema de migración, por ejemplo, de venezolanos que se van hacia Colombia o se van hacia Brasil en busca de otras alternativas, pero tiene que ver con la desestabilidad económica que existen en sus países. Si no tienen estabilidad económica, entonces hay prioridades, ¿no? Y yo creo que la prioridad va a ir a lo mejor en sentido de temas alimentarios o en otros temas, menos a la gobernabilidad de la migración, y eso es un problema también, porque entonces se van uniendo, es como muy multifactorial, pero en el caso mexicano, yo creo que también es un tema más presupuestario, es un tema de conocimiento también, y de que sobre todo de que hay instituciones que sí pueden ayudar, pero el tema es cuánto presupuesto le vamos a destinar al cuidado de la frontera sur, y no nada más tiene que ver con el tema de cuánto dinero le está invirtiendo Estados Unidos, sino también el gobierno mexicano, qué hace exactamente con su frontera, ¿no? Y cómo lo destina, y en principio también la función que tiene el Instituto Nacional de Migración. Creo que ese es un punto, porque nosotros lo hemos visto, parece fuera de control, no parece en todas las áreas que esté funcionando bien. ¿Vale? Gracias, Luis. Y creo que está, ¿quién más, Julie? La siguiente pregunta la quiere hacer Carrera Rodríguez Brandon. Adelante. Hola, maestra, buenos días. Hola. Muy interesante su charla. Me llamó la atención precisamente una parte de ella cuando menciona de que en algunos países de Medio Oriente, que sabemos que son los países petroquímicos, no todos, pero la mayoría, y Estados Unidos pues también han hecho fuertes inversiones en materia tecnológica para tratar de blindar pues, fronteras, pero también incluyen los aeropuertos, si no estoy mal. Una de esas estrategias estaba yo leyendo hace unas semanas,
es que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando alguna persona procedente, sea de China, o bueno, en general casi de cualquier país, pero mencionaban de que tienen cierta selectividad, por así decirlo, de algunas personas de algunas nacionalidades, y dice que básicamente en algunos aeropuertos, no en todos, es como un poco cuestiones de azar, pueden pedir el dispositivo móvil, sea la computadora, la tableta, la laptop o el celular, ¿no? Y básicamente es un requisito para poder ingresar al país. El hecho es que tienen que entregar el equipo desbloqueado. O sea, el personal de seguridad de estos aeropuertos y también de las zonas fronterizas, pues básicamente tienen capacidades para poder bajar toda la información que lleves en el dispositivo. Y mi pregunta precisamente va ahí. O sea, el hecho de que algunos países estén utilizando este tipo de herramientas para blindar su seguridad nacional, ¿no vulnera también la seguridad nacional de otros países? En el sentido de que probablemente sea algún trabajador de alguna empresa grande, y generalmente sabemos que tienen los famosísimos acuerdos de confidencialidad que firman, ¿no? ¿Eso no también representa una vulnerabilidad para la seguridad nacional de otros países, el hecho de aplicar este tipo de prácticas? O sea, ¿cómo realmente pueden asegurar estos mecanismos de que van a mantener privados o de que van a respetar la información que están bajando? Porque al final de cuentas es un requisito para poder entrar a los diferentes países. En este caso, Estados Unidos es uno de los que más ha insistido en este tipo de mecanismos, principalmente por lo que se comentaba del 911. Entonces, pues, mi pregunta nada más gira en torno a ese asunto. Gracias, Brandon. Bueno, claro que lo vulnera, pero también vulnera como el tema como individual y personal. Creo que después del 9/11 viajar, por ejemplo, a Estados Unidos todavía se volvió mucho más complejo. Tan solo el hecho de hacer los trámites de pasaportes, de visas, el hecho de solicitar el acceso, ya sea por cualquiera de las modalidades de cómo se entra a la frontera o cómo se entra al país, pusieron puntos mucho más restrictivos. Y también creo que en ese momento redujeron también el número de personas a ser recibidas. O sea, no importaba si era asilado, si era refugiado, si tenía alguna condición médica emergente, no, porque se creó mucho estigma respecto a cómo sucedió el tema de las Torres Gemelas, y entonces lo asocian con el mundo árabe, y junto con esto viene precisamente como esa irrupción entre qué es lo público y qué es lo privado, creo yo, ¿no? Porque es ahí en donde se vulnera el tema de tus propios derechos individuales, ¿no? Entonces, ciertamente en Estados Unidos se pedía entregar el celular, se pedía entregar la computadora o la tableta, y los oficiales en ese momento, después del 9/11, podían, de acuerdo a sus... de acuerdo a sus redes, de acuerdo a sus leyes de inmigración, podían solicitarte acceder a tu computadora, prenderla y saber qué es lo que tenías, pero todavía aún mucho más, con mucho más intromisión, creo que fue el tema de acceder a las redes sociales, y había algunas páginas que se tenían que llenar para acceder a los Estados Unidos, en donde te pedían anotar tus redes sociales, ¿sí? O sea, anotar cuál es tu red social y cómo vas a, qué es lo que tienes en la red social. Y aquí creo que también hubo mucha crítica, porque para algunos viajantes también, pues les pedían entrar a la red social, y si tenían una imagen que no correspondiera como a los estándares, al menos de los Estados Unidos, pues te podían negar la entrada, ¿no? Pero creo que aquí se pierde y se vulneran también, creo que los derechos, primero los derechos individuales, y obviamente el acceso a la información. Creo que lo hemos analizado contigo mucho en el caso de cómo no hay una seguridad, y creo que en México mucho menos. Creo que es un tema en donde no se le invierte, es un tema en donde traspasa todos los límites y hay todo tipo de violaciones a las normas y a las reglas, y no hay tampoco una ley que nos proteja cuando estamos hablando, yo creo que de información, y pues obviamente no sabemos quién tiene toda nuestra información, a raíz de lo que pasó hace poco con el tema de la Sedena, ¿no? Gracias, maestra. Ok. A ti, Brando. Gracias. ¿Alguno más tiene una pregunta? Creo que sí hay una pregunta aquí.
Dice Brandon, incluso hacen copias de todo lo que llevas en el dispositivo. Sí, sí los pueden hacer. Porque aparentemente, bueno, dicen es su territorio, es su derecho. Y el señor José puso, mi pregunta dice, consiste en que si considera que la inmigración sea causa de la falta de oportunidades en su país. Sí, creo que ese es uno de los puntos y creo que también es multifactorial, señor José. Creo que sí es la falta de oportunidades, pero también hay otras formas de migración por reunificación familiar, por cuestiones familiares, por cuestiones de pedir refugio, por cuestiones de persecución. Hay de todo tipo, también hay un tipo de migración como mucho más especializada, un tipo de migración calificada, y creo que eso son otros puntos, pero creo que sí uno de los factores del por qué la gente tiene que buscar alternativas en otros países, para el caso de México y Estados Unidos, y yo creo que Centroamérica también, Sudamérica, creo que tiene que ver mucho con la desestabilidad económica, sí, y no importa, en ese punto creo que no importa mucho el tema si es ilegal, creo que todos buscan como esas alternativas. Bueno, y creo que quién más. Sí, gracias, maestra. José. María José. Okay. Gracias. Bueno, maestra, usted mencionaba algunas formas, algunas maneras de proteger pues, las fronteras nacionales, como la cooperación internacional, los mecanismos de control tecnológico y demás. Incluso la militarización, ¿no? ¿Cuál de ellos usted considera cree que es el más efectivo, perdón? Entre todos estos, pues bueno, tienen que unirse todos, no se pueden ver de manera aislada, porque las fronteras territoriales son extensas, son inmensas, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a pensar un poco en cuánto hay de frontera entre México y Estados Unidos, creo yo que necesitan como muchos esfuerzos para poder protegerlas, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ir este tema de cooperación internacional a fuerza y ver qué le está aportando el otro país y qué aporta el nuestro, el tema de la seguridad, sobre todo no en el sentido de, bueno, creo que sí tiene que ver, hay mucho en el sentido de el tema de evitar el tema de tráfico de armas, el de la trata de personas, ¿sí? Estos como los temas como grotescos, feos, fuertes, pero que suceden en las fronteras. Entonces, creo que ahí sí se necesita, pero viene el otro tema como mucho más controversial, cuando se unen estos, ¿no? Vienen los elementos, como todos los tecnológicos, ya lo veíamos en algunas noticias, ¿no? Que les disparaban a los inmigrantes, incluso si son niños, si son adolescentes, mujeres, no importa, es como igual para ellos, ¿no? Entonces, creo que esta es la parte de vulnerabilidad, ¿no? De saber a quién, o sea, para quién sí se aplican ciertos mecanismos, ¿no? Creo que ahí el tema de la militarización todavía puede ser todavía mucho más grotesco y puede ser todavía mucho más difícil, pero creo que es un tema de control para poder tener aseguradas las fronteras. Ahora, el tema yo creo que es cuando se aplica hacia los inmigrantes, que lo que están queriendo hacer es pasar y pedir, no sé, asilo o pedir, no sé, la reunificación familiar, ¿no? Creo que ahí es cuando deberían de existir mecanismos un poco más sencillos, pero yo creo que no va a pasar eso, es todo lo contrario. Finalmente cada país va a proteger su frontera nacional, creo. Gracias, maestra. Ok. Pues bueno, creo que es todo y ya son las 10. Juliana. Sí, profesora, creo que serían todas las preguntas y sí, ya son las 10. Ok, está bien. Entonces, continuamos con la segunda conferencia. Muchas gracias por escucharnos para esta primera conferencia. Y hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestra, a todas, a todos y todes. Bienvenidos.